En todo lugar al que vayamos, siempre encontraremos que hay una historia en ese lugar. Y dentro de esa historia vamos a encontrar a personas o figuras muy importantes para la historia de esa cultura. Por ejemplo, aquí en nuestro país, pues tenemos algunos personajes históricos muy importantes, como lo fue Benito Juárez, como lo fue Morelos, ¿verdad? Hidalgo, y bueno, hasta el Pípila fue también una persona importante, una persona que formó parte de nuestra historia. En el pueblo de Israel también había personajes muy importantes. El primero de ellos, Abraham, el padre de la fe, el padre de naciones, aquel con el que inicia toda la nación de Israel. Dios va formándola a través de él. También vemos a Isaac, ¿verdad? El hijo de Abraham. Isaac, el hijo de la promesa, aquel hijo que pues nace de manera milagrosa por la mano de Dios, puesto que Abraham y Sara pues ya eran de avanzada edad y ya no podían tener hijos, pero pues bueno, hay toda una historia muy interesante sobre Isaac. Jacob, el hijo de Isaac, y vemos también en el libro de Génesis, donde vemos las historias de ellos tres, pues vemos la historia de Jacob también muy impresionante, cómo Dios va transformando su corazón de Jacob, porque él tiene propósitos eternos y Dios le hace promesas a todos ellos de que hará una gran nación y que de esa nación vendría la salvación. Una figura también muy importante, por supuesto, es el rey David. Quizás has escuchado el nombre del rey David en las mañanitas que cantamos aquí en México. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Bueno, lejos de la creencia popular de la canción de las mañanitas, el rey David fue un hombre conforme al corazón de Dios. La Biblia habla de él. Fue un rey a quien Dios inspiró para escribir muchos de los salmos que encuentras en tu Biblia, la mayoría. Fue un hombre de fe, fue un hombre que a través de él el pueblo de Israel obtuvo grandes victorias. Hubo una unidad tremenda en aquel tiempo por medio de David. Pero también fue un hombre que cometió errores en su vida, errores los cuales le costaron muy caros. Puedes conocerle más y te invito a que le conozcas en 1 de Samuel capítulo 16 hasta el final, al verso 31, al capítulo 31, y 2 de Samuel. Todo el libro de 2 de Samuel habla de David. Bueno, una figura muy importante. Muy buenos días, te doy la bienvenida a este espacio que se llama No te rindas, hay buenas noticias. En este episodio veremos que Jesús es superior a quien sea. Así es, aún al rey David. Así como la nación judía tenía a David como una figura muy importante, la pregunta es, ¿habrá otra figura aún más importante que David? Ante estas figuras tan importantes como Abraham, Isaac, Jacob, David, y no mencioné hace un momento a Moisés, por ejemplo, ¿verdad? Son figuras muy importantes, históricas para el pueblo de Israel. ¿Quién podrá estar por encima? Te recuerdo que estamos estudiando el Evangelio de Lucas y estamos en el capítulo número 20 y hoy estudiaremos versículo 41 al 44. Así que abre tu Biblia y juntos veamos lo que nos enseña el Señor Jesús. Jesús les dijo: ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David pues le llama Señor, ¿cómo entonces es su hijo? Amén. Bien, hay cosas muy importantes que observar. Se creía de Jesús solamente como un descendiente del gran rey David, como un descendiente de sangre, pero nada más. Eso es lo que muchos pensaban de Jesús, ¿verdad? Aún los que creían en él
al verlo hacer sus grandes señales y milagros, muchos pensaban, bueno, pero él es un descendiente del rey David y el rey David básicamente está por encima, ¿verdad? Porque al ser su ancestro, al ser un rey tan importante para el pueblo de Israel, pues bueno, veían a Jesús inferior al rey David. Sin embargo, vamos a ver lo que dicen las genealogías. Lucas capítulo 3, versículo 32. Recuerda que las genealogías nos hablan de pues la descendencia, ¿verdad? La descendencia, y en este caso la genealogía de Jesús. Vamos a ver ahí en Lucas capítulo número 3, verso 32, la genealogía de Jesús, pero según del lado de María, ¿verdad? Recuerda que Jesús, lo estudiamos ahí al principio de Lucas, viene por un nacimiento virginal de María, es decir, es su descendiente de sangre, en ese sentido, directo de María, ¿verdad? Esta es la genealogía de María, y puedes observar en el verso 32 que menciona a David. Ese David que se menciona ahí es el rey David. También podemos verlo en la genealogía de José. Esto lo encuentras en Mateo capítulo 1. En el verso 6 se encuentra mencionado también el rey David. El rey David. Bien, ¿por qué es importante también la genealogía de José? Sabemos que aunque no fue engendrado por José, el Señor Jesús, José estaba casado con María. Y entonces, al estar casado, Jesús pues recibe todos los derechos políticos por esa adopción que hace legal José para con Jesús. Entonces, ahí también se encuentra en su genealogía el rey David. Miren cómo sí es el Señor Jesús un descendiente del gran rey David. Sin embargo, Jesús, vamos a ver que es algo más que simplemente un descendiente de David, un descendiente de sangre. Salmo número 110, verso 1, es el que está citando el Señor Jesús en nuestra porción de estudio. Salmo 110:1 dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Bien, vamos a estudiarlo. Jehová dijo a mi Señor. Primeramente, ¿quién lo escribe? El Salmo 110 lo escribe David. Lo dice justo arriba de donde empecé a leer. Salmo de David. Mira cómo David está reconociendo a Jesús como su Señor, ¿verdad? Bueno, David no conoce todavía a Jesús. Jesús vino cientos de años después de que David murió. Pero siendo inspirado por el Espíritu Santo, como mencionábamos, David reconoce al Hijo de Dios y le llama Señor. Cuando alguien le llama Señor a otro, está subordinándose, ¿verdad? Está poniéndose debajo, no encima. David dijo, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Mire cómo Jesús es superior a David, pues David mismo le llama Señor, y también él le dice que él está sentado en el trono mismo de Dios, pues él es Dios, y que él existe, ¿verdad? Sí, desde siempre y para siempre. Es lo que nosotros podemos entender de acuerdo a la enseñanza bíblica. Él ya existía mucho antes que David y mucho antes que todos. Siempre ha existido. Entonces Jesús es superior aún que David. Por eso el consejo del día es el siguiente. En medio de toda circunstancia difícil de la vida, recuerda que cuando clamas a Jesús, cuando oras a Él o cuando oras al Padre en su nombre de Jesús, estás clamando a quien tiene mayor autoridad por encima de quien sea.